Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la literatura y deseas sumergirte en relatos profundos y conmovedores, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Hoy exploraremos uno de los relatos más fascinantes de James Joyce, Dos galanes, que forma parte de su colección Dublineses. En este cuento, Joyce nos presenta a dos personajes complejos, Corley y Lenehan, cuyas vidas reflejan las luchas y contradicciones de la sociedad dublinesa. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, seguiremos su encuentro con una mujer misteriosa y cómo sus decisiones, aparentemente insignificantes, los llevan a una revelación sobre sí mismos y el mundo que los rodea. Acompáñanos en este viaje literario mientras desentrañamos los temas de la moralidad, la explotación y la alienación. Comencemos. Capítulo 1 de Dos galanes de James Joyce. El día era gris y húmedo, como si la ciudad de Dublín estuviera envuelta en una niebla densa, pero aún así, el bullicio de sus calles nunca parecía detenerse. Corley y Lenehan caminaban juntos, no muy cerca, pero lo suficiente como para mantener una conversación constante mientras las ruedas de los tranvías chirriaban al pasar. La atmósfera de la ciudad era pesada, casi palpable, con una sensación de opresión que nunca se disolvía del todo. Corley, el más joven y seguro de sí mismo, caminaba con la arrogancia de alguien que ha aprendido a manipular las circunstancias a su favor. Su figura delgada, pero erguida, mostraba la confianza que tanto necesitaba para llevar a cabo sus planes, que siempre parecían estar diseñados para aprovecharse de los demás. Lenehan, en cambio, era el tipo de hombre más reservado, con una expresión que reflejaba dudas internas y una mirada que no parecía ver mucho más allá de lo inmediato. A veces, parecía que su alma estaba atrapada en una red de pequeñas ansiedades que no podía resolver. ¿Sabes, Lenehan? Corley comenzó, su tono despreocupado, pero cargado de algo más. Creo que finalmente he encontrado a una mujer que va a ser muy útil para mí. Ya sabes, lo que quiero decir. Lenehan lo miró, apenas levantando la vista de la acera. Había algo inquietante en la forma en que Corley se refería a las mujeres, como si fueran meros objetos de intercambio. ¿De qué hablas?, respondió, su voz un poco vacilante. De una mujer que tiene lo que necesito. Un pequeño favor. Solo un pequeño favor, y luego, bueno, todo se resolverá, continuó Corley, su voz bajando un tono más conspirador mientras observaba a su alrededor, como si la ciudad misma fuera un confidente de sus oscuros planes. Y tú vas a ayudarme, claro, ¿verdad? Lenehan sintió la incomodidad recorrer su espina dorsal. A pesar de su falta de entusiasmo, no podía evitar sentirse atraído por la promesa de algo más grande, algo que, en su mente, representaba la oportunidad de escapar de la mediocridad de su vida cotidiana. Pero aún así, había algo en la mirada de Corley, algo que le hacía sentir que estaba siendo arrastrado a un juego del que no comprendía completamente las reglas. Sí, claro, lo haré, respondió Lenehan, pero su tono no reflejaba la certeza de sus palabras. Era más una aceptación tácita de lo que ya sabía que sucedería, aunque en su interior, algo le decía que las intenciones de Corley no eran lo que parecían. Corley sonrió con suficiencia, como si ya hubiera ganado. La conversación continuó por un momento, pero las palabras de Corley comenzaron a desdibujarse para Lenehan, como si los pensamientos de su compañero estuvieran más allá de su entendimiento. Mientras caminaban por las calles empapadas de lluvia, un sentimiento de desasosiego se apoderó de Lenehan. Sabía que, a medida que se adentraba más en el plan de Corley, sería casi imposible dar marcha atrás. Finalmente, llegaron a un pequeño café, cuyas ventanas empañadas ofrecían una sensación de aislamiento y refugio del clima exterior. Corley, sin perder el ritmo de su conversación, empujó la puerta con fuerza, invitando a Lenehan a seguirlo. Los dos hombres se sentaron en una mesa cerca de la ventana, y mientras el café se servía, Lenehan no podía dejar de preguntarse cómo se había encontrado en esa situación. ¿Era acaso solo una distracción momentánea? ¿O algo más profundo se estaba gestando sin que él pudiera evitarlo? Mientras Corley continuaba hablando de la mujer en cuestión, Lenehan no pudo evitar observar el vaivén de las luces del café reflejándose en el agua que caía con fuerza en la calle. El mundo parecía seguir su curso, pero en su mente, la inquietud seguía creciendo. No sabía si estaba tomando el camino correcto, pero sentía que, de alguna manera, ya no tenía control sobre la dirección de su vida. De alguna forma, estaba atrapado en las palabras de Corley y en el juego que, al parecer, ya había comenzado.
Y así, en el bullicio de la ciudad de Dublín, los dos hombres se preparaban para dar el siguiente paso en un juego de manipulación y deseo, un juego que Lenehan aún no entendía por completo. Este capítulo establece el tono de la relación entre Corley y Lenehan, y cómo los dos personajes se ven involucrados en un plan que Lenehan no termina de comprender. Es una introducción a los conflictos internos y externos que definirán el resto de la historia. Capítulo 2 de Dos galanes de James Joyce. El café estaba tranquilo, con el suave murmullo de las conversaciones de fondo y el aroma pesado del café recién hecho. Las luces cálidas iluminaban la pequeña mesa donde Corley y Lenehan se encontraban, pero Lenehan no podía sacudirse la sensación de incomodidad que lo envolvía. El nerviosismo se apoderaba de él cada vez que su amigo, Corley, hablaba de la mujer que había mencionado antes, como si ese simple tema fuera el único centro de su mundo en ese momento. Corley se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y confianza. Lo que te digo, Lenehan, es que esta vez no me voy a detener. No más indecisiones, no más dudar. Esta mujer, te lo aseguro, es mi oportunidad. Y tú vas a estar allí para asegurar que todo salga bien. Su tono era firme, pero había algo en su mirada que dejaba claro que para él, el resultado ya estaba decidido. Ya había trazado su camino y no pensaba permitir que nada lo desviara de él. Lenehan asintió lentamente, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. ¿Pero qué tipo de favor le vas a pedir?, preguntó, la voz vacilante. Aunque la curiosidad lo consumía, había algo en el tono de Corley que le hacía dudar. No podía entender la urgencia que su amigo le imprimía a todo eso. ¿Por qué esa mujer sería tan importante? ¿Por qué Corley parecía hablar de ella como si fuera la única clave para cambiar algo en su vida? Corley sonrió con una mezcla de misterio y arrogancia, tomando un sorbo de su café. Es sencillo, Lenehan. Solo necesito que ella haga lo que se espera. Es solo cuestión de tiempo. Te lo prometo. Todo está en su lugar. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos, sin preocuparse por los detalles. El plan de Corley no necesitaba justificación. Para él, era claro, y sus palabras eran como un mantra con el que intentaba convencer a Lenehan de que todo iba a salir bien. Pero Lenehan no podía evitar sentir una creciente duda. Observaba a Corley con una mezcla de cautela y una leve sensación de repulsión. Había algo inquietante en la forma en que Corley parecía manejar a las personas, como si estuviera acostumbrado a obtener lo que quería sin importar las consecuencias. Lenehan, por su parte, no era tan audaz ni tan seguro. Su vida había sido una serie de pequeñas decisiones equivocadas que lo habían llevado a una existencia sin demasiados sobresaltos ni desafíos. Quizás por eso, el plan de Corley lo desconcertaba tanto. ¿Y qué pasa si ella no acepta?, preguntó Lenehan, aunque sus palabras sonaban más a una súplica silenciosa, como si él mismo estuviera buscando una excusa para no involucrarse más de lo que ya lo había hecho. Corley lo miró fijamente, como si Lenehan acabara de hacer una pregunta absurda. No habrá necesidad de que ella rechace nada. Ya verás. Yo sé cómo tratar con estas mujeres. No es difícil, una vez que sabes lo que quieres y cómo conseguirlo. A pesar de las palabras confiadas de Corley, algo seguía rondando en la mente de Lenehan. Había una angustia creciente que no podía ignorar. El recuerdo de las malas decisiones del pasado y la sensación de que siempre estaba siguiendo a alguien, sin dirección propia, lo hacía sentirse aún más atrapado. Este pequeño favor que Corley le pedía no era solo una simple complicidad en un plan, sino el reflejo de una vida que se le escapaba entre los dedos. Se sentía como un peón en una partida de ajedrez que no entendía completamente. Pero, ¿no crees que esto está un poco fuera de lugar? Lenehan intentó suavizar su voz, buscando alguna forma de frenar el empuje de su compañero. ¿Y si las cosas no salen como esperas? Corley no le dio importancia a sus dudas. No te preocupes, amigo. Yo sé lo que estoy haciendo. Y tú también lo sabrás pronto. Solo tienes que seguirme. De nuevo, Corley soltó una risa burlona, como si las preocupaciones de Lenehan fueran triviales. El tono de su voz ya no admitía más objeciones. El café empezó a llenarse de humo del exterior. Las sombras se alargaban en la pequeña habitación mientras las voces se desvanecían en el ruido de la ciudad. Sin embargo, la conversación entre los dos hombres parecía detenerse en el tiempo. Lenehan ya no sabía si estaba atrapado por la persuasión de Corley o si había algo en su interior que lo empujaba a seguir adelante,
como si, de alguna manera, se hubiera resignado a ser parte de algo que no podía controlar. Finalmente, después de una pausa tensa, Linnea asintió. Está bien, lo haré. Te ayudo, dijo, su voz más baja, menos segura. No había tanto convencimiento en sus palabras, pero tampoco había más argumentos. Corley, por supuesto, no pareció notar la duda en su compañero. Con una sonrisa de satisfacción, levantó su taza de café y brindó, como si ya hubiera logrado su objetivo. Eso es, Linnea. Lo tienes claro. Solo un poco más de paciencia, y todo se resolverá. Ya verás. Solo tienes que estar allí, como siempre. Linnea se quedó mirando la taza de café vacía frente a él, sus pensamientos luchando por ordenarse. Ya estaba demasiado comprometido, demasiado involucrado. Y sin embargo, no podía dejar de preguntarse por qué había aceptado seguir a Corley en algo que sentía profundamente erróneo. La tarde continuó en el mismo tono, con la conversación entre los dos hombres deslizándose por los límites del entendimiento. Cada palabra parecía un paso más hacia un destino del que Linnea no podía escapar. Y mientras Corley lo guiaba por ese oscuro sendero, algo dentro de Linnea comenzaba a despertarse, una pequeña chispa de conciencia que lo advertía de que todo este juego podría tener un precio mucho mayor de lo que imaginaba. Este capítulo profundiza en la dinámica entre los dos personajes. Mientras Corley habla con seguridad sobre el plan, Linnea se muestra cada vez más dubitativo, atrapado entre la lealtad hacia su amigo y las dudas sobre lo que está a punto de emprender. La tensión sigue creciendo mientras la historia avanza, y el peso de las decisiones comienza a sentarse sobre Linnea. Capítulo 3 de Dos galanes de James Joyce. La conversación en el café había terminado, pero el aire en el que se movían Corley y Linnea seguía cargado de una tensión sutil, como una cuerda estirada a punto de romperse. Después de un largo rato, los dos se levantaron de la mesa, Linnea con una leve incomodidad que ya no podía disimular. Corley, por el contrario, parecía aún más confiado, como si el simple hecho de haber hablado sobre el plan hubiera sido suficiente para afianzarlo en su mente. Cuando salieron a la calle, el viento fresco les golpeó el rostro, trayendo consigo la humedad característica de Dublín. Las calles, aunque congestionadas de gente, parecían desiertas para Linnea, que no podía dejar de pensar en lo que había aceptado hacer. La ciudad, tan familiar y tan rutinaria, ahora se le hacía extraña, como si se estuviera moviendo a través de un paisaje de sombras y reflejos. Vamos, Linnea, dijo Corley sin mirar atrás, avanzando con paso firme por la acera. Solo tenemos que llegar a donde ella está. Ya verás que todo será fácil. Tú solo sigue mi ejemplo. Linnea se obligó a caminar más rápido para no quedarse atrás, pero su mente se encontraba en otro lugar. La mujer de la que hablaba Corley seguía siendo una figura nebulosa en su cabeza, un rostro que no conocía, pero que ya comenzaba a habitar sus pensamientos. ¿Quién era realmente ella? ¿Y por qué Corley la consideraba tan importante? No se trataba solo de un favor, como él lo había descrito. Había algo más, algo que Linnea no alcanzaba a comprender, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Mientras avanzaban por las calles mojadas, Corley continuaba hablándole de la mujer. Es una mujer interesante, Linnea. Lo tiene todo, belleza, influencia, y algo más, algo que la hace útil. Pero no te preocupes. Lo conseguiremos. Corley hablaba con la ligereza de quien está seguro de que las cosas ya están decididas. No necesitaba que nada más se interpusiera en su camino. Linnea, sin embargo, no estaba tan seguro. En su cabeza, los pensamientos daban vueltas sin descanso, como si algo estuviera a punto de desmoronarse. Finalmente, llegaron a un pequeño parque en el centro de la ciudad. Las bancas estaban vacías y las hojas de los árboles caían con el viento, creando una capa crujiente sobre el suelo. Corley, que parecía tener un conocimiento íntimo de la ciudad y de sus rincones, se detuvo cerca de una de las bancas. Ella suele pasar por aquí, a esta hora, dijo con voz baja. Y siempre se sienta en esa banca. Es como su rutina. Linnea miró alrededor, intentando ver más allá de las sombras que se cernían sobre el parque. De alguna manera, el entorno le parecía desconcertante, como si el espacio que antes conocía también ahora estuviera teñido de una nueva y siniestra realidad. El lugar que antes parecía familiar, lleno de vida, ahora se sentía vacío, frío, como si todo estuviera a la espera de algo que no podía entender. ¿Y qué hacemos exactamente?
preguntó Lenehan, aunque ya sabía la respuesta. Había aceptado ayudar a Corley, pero ahora que estaba allí, frente a la banca vacía, no podía evitar sentirse aún más perdido. Corley lo miró con una sonrisa de suficiencia. Nada complicado. Solo esperamos. Ella vendrá, y tú te encargarás de lo demás. Si todo sale bien, no habrá problemas. Lenehan tragó saliva, observando el banco. La figura de la mujer parecía proyectarse en su mente, aunque no sabía nada de ella más allá de lo que Corley había dicho. Y sin embargo, sentía que todo en esa escena estaba predestinado, como si todo hubiera sido planeado mucho antes de que él llegara. El viento soplaba con más fuerza, levantando las hojas secas y agitando los árboles. Pasaron los minutos, pero la mujer no aparecía. Lenehan, con las manos en los bolsillos de su abrigo, trataba de calmarse, pero el silencio lo rodeaba como un peso. No era solo la espera lo que lo incomodaba, era la incertidumbre de lo que sucedería cuando la mujer apareciera. ¿Qué haría él? ¿Realmente quería formar parte de esto? Corley, sin embargo, no parecía preocupado. Continuaba mirando al frente, observando el paso de los transeúntes sin perder la compostura. De vez en cuando, murmuraba algo sobre la mujer, como si todo fuera una especie de ritual que ya había experimentado muchas veces. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una figura femenina apareció al final del sendero. Lenehan la vio acercarse lentamente, su figura envuelta en un abrigo largo, su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Era imposible no notar la elegancia con la que caminaba, la gracia natural de sus movimientos. Corley no dijo nada, pero Lenehan pudo ver en sus ojos la confirmación de que era ella, la mujer de la que tanto había hablado. Cuando la mujer se acercó al banco, Corley dio un paso al frente, saludándola con una sonrisa casual. Lenehan, aún sin atreverse a mirar directamente a la mujer, se quedó atrás, observando en silencio. La mujer, con una leve inclinación de cabeza, respondió al saludo de Corley con una cordialidad distante. No había ninguna emoción evidente en su rostro, pero había algo en su postura, algo en su actitud, que parecía indicar que estaba acostumbrada a este tipo de encuentros. «Buenas tardes», dijo Corley, con un tono amigable pero firme, como si ya hubiera calculado cada palabra que iba a decir. La mujer respondió con una sonrisa educada, pero su mirada no se detuvo en Corley, sino que pasó brevemente por Lenehan antes de volver a centrarse en él. Lenehan, sintiendo una oleada de inseguridad, se quedó inmóvil. No sabía cómo comportarse, cómo actuar en esta situación. La presencia de la mujer era tan diferente a todo lo que conocía, tan desconcertante, que su mente se nubló por completo. «Este es mi amigo», Lenehan, continuó Corley, señalando a Lenehan con una mano, como si estuviera presentando a alguien insignificante. «Le he hablado mucho de ti». La mujer asintió levemente, pero no hubo una invitación a continuar la conversación. Lenehan sintió como el silencio lo envolvía, y aunque intentó sonreír, no pudo evitar sentirse como un intruso en una escena que no lograba entender. Así, en el parque de Dublín, mientras los dos hombres observaban a la mujer, se iniciaba una dinámica que no tardaría en cambiar sus vidas para siempre. Lenehan, atrapado en su propio desconcierto, no podía prever lo que sucedería a continuación, pero algo en su interior le decía que ya nada volvería a ser lo mismo. Este capítulo sigue desarrollando la relación entre los personajes, mostrando la tensión creciente en la mente de Lenehan mientras se enfrenta a la incertidumbre y a la presencia de la mujer. La atmósfera cargada y la duda de Lenehan continúan marcando el tono de la historia. Capítulo 4 de Dos galanes de James Joyce. El tiempo parecía haberse detenido en el pequeño parque donde Corley y Lenehan aguardaban a la mujer. La tarde ya comenzaba a desvanecerse, y las sombras se alargaban sobre el suelo, mientras una leve brisa agitaba las hojas que se acumulaban en las aceras. Lenehan se sentía como un espectador en una obra que no comprendía, observando los movimientos de Corley y la mujer, pero sin ser capaz de participar plenamente en lo que ocurría a su alrededor. La mujer, cuya presencia había parecido tan distante y casi inalcanzable en su mente, ahora estaba más cerca, pero seguía siendo un enigma para Lenehan. La manera en que Corley la trataba, tan familiar y tan segura, hacía que Lenehan se sintiera aún más desconectado. ¿Qué tipo de relación compartían? Había algo en la forma en que Corley hablaba de ella, como si fuera una propiedad, algo que ya tenía bajo su control. Y sin embargo, Lenehan no entendía cómo podía ser tan sencillo para su amigo manejar a las personas de esa manera.
La conversación entre Corley y la mujer continuaba de manera fluida, pero Lenehan no podía dejar de sentirse fuera de lugar. Corley había comenzado a hablar en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto con la mujer, pero Lenehan no podía oír claramente las palabras que intercambiaban. Cada vez que intentaba escuchar, sentía que su propio corazón latía más fuerte, como si estuviera a punto de estallar en 1000 pedazos. La mujer, de vez en cuando, miraba hacia Lenehan con una ligera sonrisa, pero no era una sonrisa que invitara a la conversación. Era una sonrisa educada, pero distante, como si estuviera consciente de su presencia sin querer interactuar demasiado. Lenehan, por su parte, intentó devolverle la sonrisa, pero algo dentro de él lo detenía. ¿Era su timidez? ¿O era algo más profundo, un instinto que le decía que no debía involucrarse más de lo que ya lo había hecho? ¿Te gustaría dar un paseo por el parque?, le preguntó la mujer a Corley, en un tono que, aunque amable, tenía una calidad distante. Lenehan no podía evitar sentir que había algo frío en su actitud, algo que no lograba descifrar. La mujer parecía estar controlando la situación, como si estuviera consciente de que no estaba allí solo para agradar. Corley aceptó sin dudarlo, y ambos se levantaron de las bancas. Lenehan, sintiéndose más fuera de lugar que nunca, los observó alejarse por el sendero. Había algo inquietante en la forma en que los dos se alejaban, como si se tratara de una escena que Lenehan no era parte de, una escena en la que él solo era un observador. En ese momento, Lenehan decidió caminar en la dirección contraria, a lo largo del borde del parque, como si esperara que la distancia entre él y la escena le ayudara a pensar con claridad. Cada paso que daba lo alejaba un poco más de Corley y la mujer, pero también lo acercaba a una sensación de ansiedad que no lograba aliviar. Su mente seguía girando en torno a las mismas preguntas. ¿Qué estaban planeando Corley y la mujer? ¿Por qué se sentía tan distanciado de todo esto? El sol comenzaba a ponerse, y el cielo se teñía de tonos rojizos y anaranjados. La ciudad de Dublín, aunque ajetreada como siempre, parecía en ese momento inmóvil, atrapada en el crepúsculo. Las sombras se estiraban por las calles, y Lenehan sintió que algo en su interior se alargaba también, como si estuviera atrapado en una maraña de pensamientos que no podía desenredar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Corley regresó, solo, sin la mujer a su lado. Lenehan lo observó acercarse, su rostro inexpresivo pero con una leve sonrisa que no alcanzaba a disimular la satisfacción que parecía emanar de él. ¿Qué sucedió?, preguntó Lenehan, sin poder evitar la curiosidad. Su voz sonó más tensa de lo que habría querido, pero no pudo evitarlo. Corley lo miró con una sonrisa burlona, como si ya hubiera anticipado la pregunta. Nada que no esperara, dijo con una calma impresionante. Todo está en marcha, Lenehan. Todo va según lo planeado. Pero las palabras de Corley no hicieron que Lenehan se sintiera más tranquilo. Al contrario, la sensación de incertidumbre creció en su pecho, como una niebla que lo envolvía. ¿Qué quería decir Corley con todo está en marcha? ¿Por qué estaba tan seguro de que las cosas saldrían bien? No parece que ella esté muy entusiasmada, murmuró Lenehan, sin poder evitarlo. ¿Está seguro de que esto va a funcionar? Corley lo miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando su actitud. Luego, su sonrisa se ensanchó, pero de una forma que hizo que Lenehan se sintiera incómodo. No te preocupes, amigo. Lo único que necesitas hacer es confiar en mí. Como siempre. Lenehan se quedó en silencio, masticando esas palabras en su mente. ¿Había algo en lo que realmente pudiera confiar? La seguridad de Corley era tan absoluta que hacía que todo lo que él pensaba pareciera insignificante. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Lenehan sentía que algo no estaba bien. La sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse lo invadió, y no podía ignorarlo. Vamos, dijo Corley, dándole una palmadita en el hombro. Ya es tarde. Mañana será otro día. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. Lenehan asintió, aunque sus pensamientos seguían atrapados en un torbellino de dudas. Mientras caminaban juntos por las calles, el sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche. Dublín, bajo la luz de las farolas, parecía haber caído en un sueño profundo. Y Lenehan, atrapado en su propio desconcierto, no podía dejar de preguntarse hasta dónde lo llevaría todo esto. En este capítulo, el juego de manipulación y el papel de Lenehan como espectador y cómplice se vuelven más claros.
La actitud distante de la mujer y la confianza desmesurada de Corley empiezan a generar una sensación de inquietud en Lenehan, quien se enfrenta a una realidad que no entiende completamente pero de la cual se siente atrapado. La tensión sigue creciendo mientras los personajes avanzan hacia un destino incierto. Capítulo 5 de Dos galanes de James Joyce. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido hacer eco de los pensamientos sombríos de Lenehan. Dublín, con sus calles mojadas y su niebla característica, parecía haberse transformado en un escenario donde el tiempo mismo había dejado de fluir, detenido en una espiral de incertidumbre y decisiones mal tomadas. Lenehan había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, sin poder dejar de pensar en lo sucedido el día anterior. A pesar de sus dudas, algo en su interior le decía que no podía echarse atrás. Ya había hecho su elección, había aceptado seguir a Corley en esta absurda empresa, y ahora no podía permitirse dudar, no podía permitirse arrepentirse. Cuando salió de su casa por la mañana, el aire frío lo golpeó en la cara, pero no le ofreció consuelo. Las sombras de la ciudad se deslizaban a su alrededor, y por un momento, Lenehan sintió que no podía escapar de ellas. ¿Qué había hecho realmente al comprometerse con Corley? Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la vida que había conocido, y más cerca de un destino incierto, oscuro. El encuentro en el parque, el día anterior, lo había dejado con una sensación extraña, como si hubiera sido testigo de algo que no podía comprender. La mujer, su actitud distante, su frialdad, todo le parecía incompleto, como si estuviera atrapado en una conversación en la que él no tenía cabida. Sin embargo, Corley había estado tan seguro, tan confiado, que en algún momento, Lenehan se vio arrastrado por esa seguridad ajena. Pero ahora, con la distancia de una noche de insomnio, se daba cuenta de que la confianza de Corley no era más que una fachada. Nada en el plan de Corley parecía tener sentido. Por la tarde, Corley lo llamó para encontrarse en el mismo café donde habían hablado el día anterior. Lenehan llegó allí con el mismo malestar que había sentido la mañana anterior. El sonido del reloj en las paredes del café parecía acompañar sus pensamientos, marcando cada segundo que se deslizaba hacia una incertidumbre que se volvía insoportable. Corley estaba allí, como siempre, relajado en su silla, con una expresión de superioridad en su rostro. Al verlo, Lenehan se sintió una vez más como un niño que trataba de seguir a alguien más grande, más fuerte, más seguro de sí mismo. Corley parecía ajeno a cualquier tipo de duda, como si estuviera convencido de que las cosas seguirían su curso, sin importar lo que Lenehan pensara. Vaya, Lenehan. Pensé que no llegarías. Te costó mucho. Corley le ofreció una sonrisa que parecía una invitación a compartir su confianza. Pero Lenehan no pudo evitar la sensación de que, a pesar de la sonrisa de su amigo, había algo extraño en su mirada, como si estuviera jugando a un juego en el que él no tenía parte. Lo siento, respondió Lenehan, tratando de ocultar la incomodidad en su voz. Solo, he estado pensando mucho en todo esto. Corley se inclinó hacia adelante, como si estuviera esperando que Lenehan dijera más. Pero, al no recibir una explicación detallada, su sonrisa se hizo más amplia, más falsa, como si estuviera tratando de convencer a Lenehan de que no tenía razones para preocuparse. No hay nada de qué preocuparse, amigo. Todo está bajo control. Ayer la cosa estuvo bien. La mujer, sabes, es exactamente lo que pensábamos. Solo tenemos que seguir con el plan. Estás dentro, ¿verdad? Lenehan miró a Corley, su mente luchando con las dudas que no podía acallar. Había algo en la forma en que Corley hablaba, como si todo estuviera ya resuelto, como si ya estuviera viviendo en el final de la historia y él fuera solo un accesorio que tenía que seguir su guión. Sí, claro, estoy dentro, murmuró, aunque su voz sonó vacía incluso para él mismo. ¿Cómo podía estar dentro de algo que no entendía por completo? ¿Cómo podía estar tan seguro de algo que le resultaba tan ajeno? Corley, ajeno a las dudas de su amigo, continuó como si nada hubiera cambiado. Hoy es el día en que todo se define, Lenehan. Solo tenemos que esperar a que ella nos dé la señal. Como te dije, ya está todo listo. Es solo cuestión de tiempo. Lenehan trató de asimilar las palabras de Corley, pero su mente seguía atrapada en un torbellino de preguntas. ¿Qué señal? ¿Qué estaba sucediendo realmente? Todo lo que había dicho Corley hasta ese momento parecía estar envolviendo a Lenehan en un juego que no podía entender. Las palabras eran fáciles, pero la realidad, en sus entrañas, era algo muy diferente. Finalmente,
Corley se levantó de su silla con un gesto de impaciencia, como si ya estuviera impaciente por continuar con el plan. Vamos, amigo, no hay tiempo que perder. Vamos a ver a la mujer. Hoy es el día en que todo cambia. Te lo prometo. Lenehan lo siguió, sin decir una palabra más, sintiendo como la presión de la situación aumentaba con cada paso. El aire frío de la tarde golpeaba su rostro mientras caminaban por las calles de la ciudad, que ahora le parecían cada vez más irreales, como si estuviera caminando en un sueño del que no podía despertar. Llegaron a la misma parte del parque donde se había encontrado con la mujer el día anterior. Era el mismo banco, el mismo escenario. La luz era diferente, pero el aire seguía siendo pesado, impregnado de una sensación de espera. Esta vez, sin embargo, no había señales de la mujer. Solo un par de transeúntes caminando rápidamente, inmersos en sus propios pensamientos. ¿Y ahora qué?, preguntó Lenehan, su voz más tensa que nunca. ¿Dónde está ella? Corley no respondió de inmediato. En lugar de eso, se giró para observar a Lenehan con una mirada que parecía casi divertida. ¿Por qué te preocupas tanto? Ella vendrá, Lenehan. Te dije que todo va a salir bien. Solo tienes que esperar. Lenehan miró alrededor, sintiendo que el tiempo pasaba demasiado lento. Cada minuto que pasaba sin la mujer, cada segundo de espera, solo incrementaba su sensación de incomodidad. Algo no estaba bien, algo se le escapaba de las manos. Pero, de nuevo, estaba allí, al lado de Corley, sin saber qué más hacer. El parque seguía siendo el mismo, pero para Lenehan, cada rincón parecía cada vez más extraño. Las sombras ya no se alargaban por la tarde, sino que se envolvían alrededor de su mente, oscureciendo su visión, haciéndole dudar de todo lo que conocía. Este capítulo intensifica la incertidumbre de Lenehan mientras sigue atrapado en el plan de Corley, un plan que parece estar más allá de su comprensión. A medida que el día avanza, su ansiedad crece, y su sentido de desconcierto aumenta. La atmósfera del capítulo refleja el aislamiento interno de Lenehan, quien parece estar atrapado entre su lealtad a Corley y las dudas que lo consumen. Capítulo 6 de Dos galanes de James Joyce. El tiempo parecía disolverse mientras Lenehan permanecía sentado en el banco del parque, junto a Corley, esperando a la mujer. La tarde había avanzado más de lo que él había anticipado, y la luz del sol se iba desvaneciendo rápidamente. A lo lejos, el bullicio de la ciudad parecía una melodía distorsionada, lejana, casi irrelevante en ese instante. Las sombras se alargaban, cubriendo los árboles y bancos con su manto oscuro, y Lenehan sentía que cada segundo que pasaba era una acumulación más de incomodidad. Aunque Corley seguía hablando con una calma que resultaba irritante, Lenehan ya no estaba completamente presente en la conversación. Sus pensamientos estaban dispersos, recorriendo cada rincón de la situación, tratando de hallar alguna explicación, alguna lógica que justificara todo lo que había sucedido hasta ahora. Pero no podía. El plan de Corley, la mujer que los había desconcertado y ahora parecía estar retrasada, todo eso lo dejaba con un sabor amargo en la boca. ¿Te has dado cuenta de que ella nunca llega cuando decimos que lo hará?, murmuró Corley con un tono que oscilaba entre la impaciencia y la seguridad. Estaba mirando a su alrededor, como si el hecho de que la mujer no estuviera allí fuera simplemente un contratiempo sin importancia. Lenehan levantó la vista hacia su amigo, buscando alguna pista en su expresión que pudiera sugerir que había algo más en juego. Sin embargo, la confianza de Corley era inquebrantable. No te preocupes, amigo. Ella sabe lo que hace. Y nosotros también. Solo necesitamos un poco de paciencia. Pero Lenehan, que había dejado de confiar plenamente en las palabras de Corley, no podía ignorar lo que sentía. La incomodidad lo envolvía por completo. La mujer, si era tan parte del plan, ¿por qué no había llegado? O, tal vez, ¿por qué había llegado tarde? En cualquier caso, la incertidumbre estaba comenzando a minar la paciencia de Lenehan. Corley, sin embargo, parecía no sentir lo mismo. Con una expresión relajada, se inclinó hacia adelante, mirando hacia la entrada del parque, y luego hacia Lenehan. Solo tenemos que esperar un poco más. Como siempre, todo está bajo control. La oscuridad ya se estaba asentando alrededor de ellos. Un par de farolas empezaban a encenderse, lanzando luces tenues sobre el camino empedrado. El ambiente del parque, que antes había sido alegre y lleno de vida, ahora parecía un lugar de espera perpetua,
como si todo lo que pasara en él estuviera suspendido en un limbo sin respuesta. Corley, dijo Lenehan, finalmente, incapaz de callarse más. ¿De verdad crees que esto tiene sentido? No me hables de paciencia. Ya he esperado demasiado. Algo no está bien aquí. Corley lo miró, sorprendido por la súbita falta de fe de su amigo. ¿Qué quieres decir con eso? No te preocupes. Todo está yendo de acuerdo al plan. ¿Qué puede salir mal? Pero Lenehan ya no podía mirar a Corley con la misma admiración ciega. Algo en el tono de su voz, en la forma en que todo parecía tan bien encajado, le hacía sospechar que había algo más grande, más peligroso, operando en el trasfondo. Las palabras de Corley, aunque seguras, le sonaban vacías, como si todo lo que decía fuera un intento por convencerlo a él, pero sobre todo, convencer a sí mismo. No lo sé, Corley, dijo Lenehan, su voz tensa. Algo no encaja. ¿Por qué la mujer no llega? ¿Y por qué no me cuentas más de lo que está pasando? ¿Qué estás ocultando? Corley, sin perder su calma habitual, se levantó lentamente y miró alrededor, como si buscara algo en el aire. No es el momento de dudar. En unos minutos, todo será claro. Solo sigue el juego. No pienses más. ¿El juego?, repitió Lenehan, sus palabras llenas de escepticismo. ¿Qué juego? Pero Corley no respondió. En su lugar, comenzó a caminar lentamente por el sendero del parque, alejándose de Lenehan. La incertidumbre se apoderó de él, mientras veía cómo su amigo se adentraba en la penumbra de la tarde. Lenehan se quedó allí, mirando hacia el lugar donde había desaparecido Corley, luchando por controlar el remolino de pensamientos que no dejaba de crecer en su mente. Se preguntaba si estaba atrapado en algo más grande de lo que pensaba, algo que se le escapaba por completo. La mujer, por supuesto, nunca llegó. Y Corley, con su mirada fija y su actitud tan relajada, había comenzado a parecerle cada vez más una figura distante, ajena a cualquier duda. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué tipo de trato había hecho Corley con esa mujer? ¿Por qué se sentía tan fuera de lugar, como si todo lo que ocurría estuviera más allá de su comprensión? El sonido de los pasos de Corley lo hizo mirar hacia atrás, pero el parque estaba en silencio nuevamente. Lenehan, con el estómago revuelto y la cabeza llena de preguntas, se levantó del banco y caminó hacia la salida del parque, con la sensación de que algo se estaba desmoronando a su alrededor. En ese momento, vio a lo lejos una figura familiar, un rostro que reconoció sin esfuerzo. Era la mujer. Ella caminaba por el camino principal, su figura elegante y serena destacando entre las sombras del parque. Sin embargo, en lugar de la calma que Lenehan había esperado, sintió que la ansiedad se apoderaba de él al verla acercarse. ¿Dónde estaba?, preguntó él, tratando de sonar casual, pero su voz traicionó su nerviosismo. La mujer lo miró brevemente, sin prisa, como si su llegada no tuviera nada de urgente. Estaba ocupada, dijo sin más, y continuó su camino sin detenerse. La indiferencia en su voz lo dejó desconcertado. Lenehan miró a Corley, que ahora estaba parado a su lado. ¿Lo ves? No hay de qué preocuparse. Como siempre, todo sale como estaba planeado. Pero las palabras de Corley ya no parecían tener el mismo peso. La mujer había llegado, sí, pero con una actitud que desafiaba cualquier expectativa de claridad. Lenehan no sabía qué estaba pasando, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Este capítulo marca un punto crucial en la narrativa, donde la ansiedad de Lenehan empieza a tomar el control de su percepción de la situación. La mujer llega tarde y con una actitud que provoca más confusión que respuestas. La desconexión de Lenehan con Corley se amplifica, y mientras los dos personajes continúan con su juego, la tensión sigue creciendo. El escenario se vuelve más oscuro y los vínculos entre los personajes, más frágiles y llenos de incertidumbre. Capítulo 7 de Dos galanes de James Joyce. La llegada de la mujer, en la que Lenehan había puesto tantas esperanzas, no trajo consigo la claridad que había esperado. Al contrario, la sensación de confusión que lo había invadido durante el día anterior se multiplicó. La mujer, que había llegado tarde y sin explicación, caminaba ahora junto a Corley con una tranquilidad desconcertante, como si nada hubiera alterado el curso de los acontecimientos. La calma con la que se movía entre las sombras del parque parecía desafiar todo lo que Lenehan pensaba saber sobre la situación. Lenehan observó la escena en silencio, sintiendo que cada paso de los tres lo alejaba más de la comprensión. Corley, ajeno a sus dudas,
parecía completamente relajado, hablando con la mujer en un tono casual, mientras Lenehan quedaba atrás, como un espectador al que no se le permite participar. Por un momento, no pudo evitar sentir una especie de resentimiento. ¿Por qué se encontraba allí, atrapado entre las palabras de Corley y la indiferencia de la mujer, como si fuera una pieza más de un rompecabezas que no lograba entender? El sonido de sus propios pasos sobre el camino empedrado lo devolvió a la realidad. El aire frío de la noche parecía invadir su cuerpo, pero no podía encontrar consuelo en la brisa. Cada minuto que pasaba lo sumía más en la confusión, como si el tiempo estuviera diluyéndose alrededor de él, dejando solo una sensación de vacío. Las luces de las farolas que empezaban a iluminar el parque no lograban aliviar la pesadez de la situación. No entiendo, Corley, dijo Lenehan, de repente, incapaz de callarse más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ella se demora tanto? ¿Qué significa todo esto? Corley lo miró con una sonrisa tranquila, casi paternal. No tienes que entenderlo todo ahora, Lenehan. Confía en mí. Ella está aquí. Todo está bien. Solo sigue el flujo de las cosas. Lenehan lo observó, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de él. Cada palabra de Corley lo hacía sentirse más distante de la realidad que pensaba conocer. Pero, ¿por qué estamos haciendo esto? No es solo esperar, ¿verdad? Hay algo más que me estás ocultando, Corley. Algo no está bien. Corley dejó escapar un suspiro de frustración, como si la inquietud de Lenehan fuera un estorbo que debía ser eliminado. No te preocupes tanto por los detalles, amigo. Ya verás lo que pasa. Ella es parte del plan. Todo está en orden. Y el plan es lo único que importa. La seguridad en la voz de Corley era casi insoportable para Lenehan. No sabía si lo que sentía era miedo o una creciente desesperación. Había algo en la forma en que su amigo hablaba, en su tono de voz tan seguro y sus palabras tan aparentemente lógicas, que lo dejaba sin poder replicar. Pero, al mismo tiempo, algo no encajaba. Algo lo incomodaba profundamente. La mujer, con su paso firme y su mirada distante, caminaba a la par de Corley. No hablaba mucho, pero su presencia lo decía todo. Parecía estar completamente inmersa en el plan, sin ninguna duda. Y eso solo aumentaba la sensación de que todo lo que ocurría estaba muy lejos de la comprensión de Lenehan. De repente, Corley se detuvo y giró hacia Lenehan. Su expresión cambió, y por un breve momento, Lenehan vio algo que no le gustó. Era como si Corley finalmente estuviera dispuesto a decir algo más, algo que él había estado guardando. Mira, Lenehan, dijo, su voz más grave, sé que esto es difícil de entender, pero créeme, todo tiene un propósito. No te preocupes por lo que no sabes. Lo que importa es lo que está por venir. Lenehan no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la forma en que Corley lo miraba, en la forma en que lo trataba, que hacía que su estómago se revolviera. Cada palabra de Corley parecía cargada de una verdad inalcanzable, y sin embargo, también había algo en ella que se sentía vacío, como si estuviera ocultando una verdad mucho más oscura. ¿Y qué pasa si no funciona, Corley?, preguntó Lenehan, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasa si todo esto sale mal? Corley lo miró por un largo momento, y en ese instante, Lenehan vio algo que no esperaba, una sombra de duda en los ojos de su amigo. Fue fugaz, casi imperceptible, pero Lenehan lo vio, y eso lo inquietó más que todo lo que había ocurrido hasta ese momento. No saldrá mal, respondió Corley, finalmente. No tienes que preocuparte por eso. Yo estoy al mando aquí. Y el plan, como siempre, es infalible. Sin embargo, las palabras de Corley no lograron tranquilizar a Lenehan. Por el contrario, le dejaron una sensación amarga, como si estuviera atrapado en un juego cuyas reglas no comprendía. Algo se le escapaba. Algo en su intuición le decía que había más en juego de lo que Corley estaba dispuesto a admitir. La mujer, que había estado caminando al lado de ellos, finalmente habló. Su voz era suave, pero con un matiz de autoridad. No hay nada que temer, Lenehan. Todo saldrá bien. Solo debes confiar en Corley. Las palabras de la mujer eran tranquilizadoras, pero para Lenehan, sonaban vacías. ¿Por qué no podía confiar completamente en ellos? Algo en su interior le decía que debía mantenerse alerta, que no podía ceder completamente a la certeza de Corley ni a la calma de la mujer. Algo en él le decía que las apariencias podían ser engañosas,
y que todo lo que estaba sucediendo era una fachada, una puesta en escena que escondía algo mucho más siniestro. El sonido de los pasos de Corley lo hizo mirar hacia atrás, pero el parque estaba en silencio nuevamente. Lenehan, con el estómago revuelto y la cabeza llena de preguntas, se levantó del banco y caminó hacia la salida del parque, con la sensación de que algo se estaba desmoronando a su alrededor. En ese momento, vio a lo lejos una figura familiar, un rostro que reconoció sin esfuerzo. Era la mujer. Ella caminaba por el camino principal, su figura elegante y serena destacando entre las sombras del parque. Sin embargo, en lugar de la calma que Lenehan había esperado, sintió que la ansiedad se apoderaba de él al verla acercarse. ¿Dónde estaba?, preguntó él, tratando de sonar casual, pero su voz traicionó su nerviosismo. La mujer lo miró brevemente, sin prisa, como si su llegada no tuviera nada de urgente. Estaba ocupada, dijo sin más, y continuó su camino sin detenerse. La indiferencia en su voz lo dejó desconcertado. Lenehan miró a Corley, que ahora estaba parado a su lado. ¿Lo ves? No hay de qué preocuparse. Como siempre, todo sale como estaba planeado. Pero las palabras de Corley ya no parecían tener el mismo peso. La mujer había llegado, sí, pero con una actitud que desafiaba cualquier expectativa de claridad. Lenehan no sabía qué estaba pasando, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Este capítulo marca un punto crucial en la narrativa, donde la ansiedad de Lenehan empieza a tomar el control de su percepción de la situación. La mujer llega tarde y con una actitud que provoca más confusión que respuestas. La desconexión de Lenehan con Corley se amplifica, y mientras los dos personajes continúan con su juego, la tensión sigue creciendo. El escenario se vuelve más oscuro y los vínculos entre los personajes, más frágiles y llenos de incertidumbre. Capítulo 7 de Dos galanes de James Joyce. La llegada de la mujer, en la que Lenehan había puesto tantas esperanzas, no trajo consigo la claridad que había esperado. Al contrario, la sensación de confusión que lo había invadido durante el día anterior se multiplicó. La mujer, que había llegado tarde y sin explicación, caminaba ahora junto a Corley con una tranquilidad desconcertante, como si nada hubiera alterado el curso de los acontecimientos. La calma con la que se movía entre las sombras del parque parecía desafiar todo lo que Lenehan pensaba saber sobre la situación. Lenehan observó la escena en silencio, sintiendo que cada paso de los tres lo alejaba más de la comprensión. Corley, ajeno a sus dudas, parecía completamente relajado, hablando con la mujer en un tono casual, mientras Lenehan quedaba atrás, como un espectador al que no se le permite participar. Por un momento, no pudo evitar sentir una especie de resentimiento. ¿Por qué se encontraba allí, atrapado entre las palabras de Corley y la indiferencia de la mujer, como si fuera una pieza más de un rompecabezas que no lograba entender? El sonido de sus propios pasos sobre el camino empedrado lo devolvió a la realidad. El aire frío de la noche parecía invadir su cuerpo, pero no podía encontrar consuelo en la brisa. Cada minuto que pasaba lo sumía más en la confusión, como si el tiempo estuviera diluyéndose alrededor de él, dejando solo una sensación de vacío. Las luces de las farolas que empezaban a iluminar el parque no lograban aliviar la pesadez de la situación. No entiendo, Corley, dijo Lenehan, de repente, incapaz de callarse más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ella se demora tanto? ¿Qué significa todo esto? Corley lo miró con una sonrisa tranquila, casi paternal. No tienes que entenderlo todo ahora, Lenehan. Confía en mí. Ella está aquí. Todo está bien. Solo sigue el flujo de las cosas. Lenehan lo observó, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de él. Cada palabra de Corley lo hacía sentirse más distante de la realidad que pensaba conocer. Pero, ¿por qué estamos haciendo esto? No es solo esperar, ¿verdad? Hay algo más que me estás ocultando, Corley. Algo no está bien. Corley dejó escapar un suspiro de frustración, como si la inquietud de Lenehan fuera un estorbo que debía ser eliminado. No te preocupes tanto por los detalles, amigo. Ya verás lo que pasa. Ella es parte del plan. Todo está en orden. Y el plan es lo único que importa. La seguridad en la voz de Corley era casi insoportable para Lenehan. No sabía si lo que sentía era miedo o una creciente desesperación. Había algo en la forma en que su amigo hablaba, en su tono de voz tan seguro y sus palabras tan aparentemente lógicas, que lo dejaba sin poder replicar. Pero, al mismo tiempo, algo no encajaba.
Algo lo incomodaba profundamente. La mujer, con su paso firme y su mirada distante, caminaba a la par de Corley. No hablaba mucho, pero su presencia lo decía todo. Parecía estar completamente inmersa en el plan, sin ninguna duda. Y eso solo aumentaba la sensación de que todo lo que ocurría estaba muy lejos de la comprensión de Lenehan. De repente, Corley se detuvo y giró hacia Lenehan. Su expresión cambió, y por un breve momento, Lenehan vio algo que no le gustó. Era como si Corley finalmente estuviera dispuesto a decir algo más, algo que él había estado guardando. Mira, Lenehan dijo, su voz más grave, sé que esto es difícil de entender, pero créeme, todo tiene un propósito. No te preocupes por lo que no sabes. Lo que importa es lo que está por venir. Lenehan no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la forma en que Corley lo miraba, en la forma en que lo trataba, que hacía que su estómago se revolviera. Cada palabra de Corley parecía cargada de una verdad inalcanzable, y sin embargo, también había algo en ella que se sentía vacío, como si estuviera ocultando una verdad mucho más oscura. ¿Y qué pasa si no funciona, Corley?, preguntó Lenehan, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasa si todo esto sale mal? Corley lo miró por un largo momento, y en ese instante, Lenehan vio algo que no esperaba, una sombra de duda en los ojos de su amigo. Fue fugaz, casi imperceptible, pero Lenehan lo vio, y eso lo inquietó más que todo lo que había ocurrido hasta ese momento. No saldrá mal, respondió Corley, finalmente. No tienes que preocuparte por eso. Yo estoy al mando aquí. Y el plan, como siempre, es infalible. Sin embargo, las palabras de Corley no lograron tranquilizar a Lenehan. Por el contrario, le dejaron una sensación amarga, como si estuviera atrapado en un juego cuyas reglas no comprendía. Algo se le escapaba. Algo en su intuición le decía que había más en juego de lo que Corley estaba dispuesto a admitir. La mujer, que había estado caminando al lado de ellos, finalmente habló. Su voz era suave, pero con un matiz de autoridad. No hay nada que temer, Lenehan. Todo saldrá bien. Solo debes confiar en Corley. Las palabras de la mujer eran tranquilizadoras, pero para Lenehan, sonaban vacías. ¿Por qué no podía confiar completamente en ellos? Algo en su interior le decía que debía mantenerse alerta, que no podía ceder completamente a la certeza de Corley ni a la calma de la mujer. Algo en él le decía que las apariencias podían ser engañosas, y que todo lo que estaba sucediendo era una fachada, una puesta en escena que escondía algo mucho más siniestro. El grupo avanzó por el parque, las sombras alargándose a medida que la noche caía sobre ellos. Lenehan sintió que su mente seguía atrapada en un círculo vicioso de dudas y temores. Cada paso que daban lo alejaba más de la claridad, y lo sumergía más en la incertidumbre. De repente, Corley se detuvo, y su rostro se iluminó con una sonrisa de satisfacción. ¿Ves? Aquí está. Ya era hora. Lenehan miró hacia adelante, y por fin comprendió lo que había estado esperando. Un pequeño grupo de personas, que hasta ese momento habían estado ocultas entre los árboles, se acercaba lentamente hacia ellos. La atmósfera se cargó de una tensión palpable. La mujer que había estado a su lado se adelantó para unirse a ellos, y Corley, con una expresión de triunfo, parecía finalmente en control de todo. Pero, a pesar de la aparente resolución, Lenehan no podía dejar de sentir que algo había cambiado en el aire. Había una tensión inexplicable, como si, por fin, las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar, pero lo que se formaba no era la imagen que él había anticipado. Algo estaba por ocurrir, y él aún no sabía qué era. Este capítulo refleja el punto culminante de la ansiedad y la desconexión de Lenehan, que sigue luchando por comprender la verdadera naturaleza del plan en el que está involucrado. Mientras Corley y la mujer avanzan con confianza, Lenehan se siente más atrapado que nunca, como si estuviera participando en algo cuyo propósito se le escapa. La tensión en el ambiente se intensifica a medida que se acerca el momento de la revelación, pero Lenehan sigue sin entender el objetivo final. La sensación de que algo oscuro se está desarrollando en las sombras persiste, mientras los personajes se acercan a un destino incierto. Capítulo 8 de Dos galanes de James Joyce. El aire estaba cargado de una humedad pesada cuando el grupo avanzó, sus sombras alargadas y su caminar sincronizado creando una atmósfera cada vez más inquietante. Lenehan, a pesar de los intentos por calmarse, no podía evitar la creciente sensación de que algo estaba a punto de estallar,
que todo lo que había sucedido hasta ahora estaba solo acumulando tensión, esperando el momento exacto para liberarse. Corley caminaba al frente, su paso decidido, mientras la mujer, sin cambiar su expresión serena, seguía detrás de él. Lenehan se mantenía unos pasos atrás, observando a ambos con desconfianza. Aunque el escenario parecía casi normal, el sentimiento de peligro era innegable. Algo estaba mal, algo que no podía poner en palabras, pero que sentía en cada fibra de su ser. Al principio, todo había parecido tan sencillo. La idea del plan, la expectación, la promesa de una recompensa. Pero ahora, mientras avanzaban por las oscuras calles, esa misma promesa comenzaba a desmoronarse. ¿Era eso lo que Corley había querido siempre? ¿Una especie de juego donde las reglas se aplicaban solo para unos pocos y los demás quedaban atrapados sin saberlo? La ciudad parecía distinta por la noche, más oscura, más cerrada sobre sí misma. Los edificios, que en el día se alzaban firmes y seguros, ahora parecían altos muros que los rodeaban, observando con indiferencia el paso de los tres. A medida que se acercaban a su destino, Lenehan no podía dejar de mirar hacia las sombras, esperando ver algo que rompiera la calma de la noche. De repente, Corley se detuvo, volviendo la cabeza hacia Lenehan con una sonrisa que no logró aliviar la inquietud que se había apoderado de él. «Es aquí», dijo, señalando una puerta en una esquina, cuya pintura desgastada mostraba los signos de años de desuso. No había letreros ni señales, solo la puerta vieja, casi invisible, en medio del ruido apagado de la ciudad. Lenehan dudó por un momento. Algo en esa puerta le provocaba una sensación incómoda. Parecía demasiado opaca, como si estuviera sellada a propósito, esperando que alguien lo notara, pero no de la forma correcta. Algo se le escapaba. «¿Esto es parte del plan también?», preguntó, tratando de sonar tranquilo, pero su voz traicionó el miedo que empezaba a emerger de nuevo. «¿Qué hay dentro?». Corley no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia la puerta y la tocó con un suave golpecito, como si fuera un viejo conocido, algo que no había visto en mucho tiempo pero que le era completamente familiar. La mujer se acercó en silencio, sin mostrar ningún tipo de emoción, su rostro tan impasible como siempre. Finalmente, Corley miró a Lenehan y sonrió. «Todo estará bien, amigo. Solo tienes que seguirme». El tono de su voz, tan firme, tan convencido, hizo que Lenehan sintiera un nudo en el estómago. «¿Y si no todo sale bien?», volvió a preguntar, sus palabras ya llenas de una ansiedad palpable. «¿Y si estamos metiéndonos en algo de lo que no podemos salir?». Corley lo observó, y por un momento, Lenehan vio una ligera fracción de duda en su mirada. Pero fue solo un instante. La sonrisa volvió a su rostro, esa que ya había visto tantas veces, esa que parecía anunciar que todo estaba bajo control, que todo tenía su propósito. «Nada de qué preocuparse», dijo con tranquilidad. «Solo acompáñanos». Con esa última frase, Corley empujó la puerta, que se abrió con un chirrido largo, resonando como una advertencia. Lenehan lo miró una vez más, buscando en su expresión algo que le diera confianza, pero lo único que vio fue una seguridad tan implacable como la oscuridad que se extendía dentro de la puerta. La mujer pasó adelante sin mirar atrás, su paso tan suave como siempre, como si nada pudiera perturbar su calma. Lenehan se quedó allí, paralizado por un momento. La puerta abierta parecía llamarlo, invitándolo a dar el siguiente paso, pero algo lo mantenía en su lugar. No quería entrar, no de esa manera. Sentía como si cruzar el umbral fuera aceptar una carga que no entendía por completo. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Qué tipo de juego estaban jugando? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lenehan respiró profundamente y cruzó la puerta. Al entrar, la penumbra lo envolvió de inmediato, la luz de la calle desapareciendo al instante. No había ruido, no había sonido, solo el eco de sus propios pasos resonando contra las paredes desnudas de lo que parecía ser una especie de almacén. Las paredes eran altas, y el aire estaba cargado de un polvo que nunca parecía disiparse. La sensación de claustrofobia se apoderó de él. Corley y la mujer ya estaban al fondo de la sala. Corley se giró hacia él y lo observó con una mirada llena de suficiencia. «Sabía que vendrías», dijo, como si todo estuviera resuelto, como si la situación ya estuviera decidida. «Y ahora ya no hay vuelta atrás». Lenehan se acercó con cautela, pero no pudo evitar preguntarse si realmente entendía lo que estaba sucediendo. «¿Qué quieres decir con eso?».
¿De qué estás hablando? Corley sonrió y dio un paso hacia él, su voz baja pero llena de certeza. Todo lo que has hecho hasta ahora, todas las decisiones que has tomado, te han traído hasta aquí. Y no es casualidad. Todo tiene un propósito. La mujer, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló por primera vez en mucho tiempo. Es hora de hacer lo que vinimos a hacer, Lenean. Todo lo que necesitábamos estaba aquí, y tú lo sabías, solo que no querías verlo. Un frío recorrió la espalda de Lenean al escuchar sus palabras. Cada uno de ellos parecía conocer algo que él no sabía, como si estuviera participando en un juego cuyas reglas se le escapaban por completo. Corley, viendo su confusión, dio un paso hacia adelante y tocó un interruptor en la pared. Las luces parpadearon brevemente antes de iluminar el vasto espacio frente a él. De repente, Lenean vio lo que había estado oculto en la oscuridad, un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa, algunos de ellos con expresiones relajadas, otros mirando fijamente, como si esperaran algo. Bienvenido, Lenean, dijo Corley con una sonrisa, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento hubiera sido solo una preparación para este momento. El juego ha comenzado. Este capítulo es crucial porque marca el momento en que las verdaderas intenciones detrás del plan de Corley se empiezan a revelar. Lenean se encuentra en un lugar extraño, rodeado por un grupo de personas que parecen conocer lo mejor de lo que él mismo se conoce. El misterio y la tensión alcanzan su punto máximo, y el futuro de Lenean se vuelve aún más incierto. La entrada al lugar oscuro y desconocido es una metáfora de la entrada a un mundo del que no puede escapar, donde las reglas del juego ya no le pertenecen. Capítulo 9 de Dos galanes de James Joyce. La atmósfera en el cuarto era pesada, cargada de una energía tensa que parecía dispuesta a estallar en cualquier momento. Lenean, ahora rodeado por los hombres en la mesa, sentía como sus nervios se tensaban con cada mirada que recibía. El sonido del aire acondicionado zumbando en el fondo solo hacía más notoria la ausencia de otras voces. El silencio era opresivo, una presencia tangible que lo envolvía, dejándolo más aislado que nunca. Los hombres a su alrededor no decían nada, pero cada uno parecía estudiar a Lenean con una intensidad que lo hacía sentirse expuesto. Corley había ido a hablar con algunos de ellos, pero la mujer seguía allí, observando desde la esquina con una calma que contrastaba con la creciente ansiedad de Lenean. Ella no parecía preocupada, no parecía sentir la presión que él sentía como si estuviera sumido en una telaraña invisible, enredado entre lo que ya había hecho y lo que se avecinaba. Lenean se quedó de pie, mirando a su alrededor con cautela. La habitación estaba oscura, con solo una luz tenue iluminando la mesa central, sobre la cual descansaban varios papeles dispersos y un par de vasos vacíos. Las paredes desnudas parecían absorber cualquier sonido que pudiera escapar, convirtiendo el lugar en una cápsula sellada. En ese espacio, cada palabra, cada susurro, adquiría una importancia que era difícil de captar. Finalmente, fue uno de los hombres en la mesa quien rompió el silencio. Su voz era profunda, con un tono que dejaba claro que no era la primera vez que se encontraba en una situación como esa. Entonces dijo, mirando a Lenean con una leve sonrisa en el rostro, ¿qué sabes realmente de todo esto? ¿Qué te ha traído aquí? La pregunta, simple pero cargada de implicaciones, hizo que Lenean se tensara aún más. Sus ojos recorrieron la mesa, buscando alguna pista en las expresiones de los demás, pero todos mantenían la misma calma inexpresiva. El hombre que había hablado esperaba una respuesta, y la pregunta resonó en la mente de Lenean como una condena. Sé lo que me han dicho, respondió finalmente, su voz algo más vacilante de lo que habría querido. Sé lo que me ha traído Corley. Pero no entiendo todo esto. Su mirada pasó de un hombre a otro. No entiendo qué esperan de mí. El hombre que había hablado dejó escapar una pequeña risa, una risa baja y casi burlona. Eso es lo que todos dicen al principio. Creen que hay algo más grande que entender, pero en realidad, la cuestión es mucho más simple. Lo que importa es que estás aquí ahora, y ya no hay marcha atrás. Lenean sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Y qué es lo que realmente esperan? ¿Qué quieren que haga? El hombre volvió a sonreír, pero esta vez su mirada era más penetrante. Eso no lo decides tú, muchacho. Aquí no hay elecciones. Todo está escrito. Estás en este momento, en este lugar, porque has sido elegido. El resto es simplemente seguir el camino. Lenean se quedó en silencio,
incapaz de articular una respuesta. Sus pensamientos se enredaban, y no podía encontrar una forma de romper el círculo vicioso de dudas que lo consumían. Cada palabra que escuchaba parecía más abstracta que la anterior, y la falta de una respuesta clara solo lo hacía sentir más impotente. Estaba atrapado, pero no sabía cómo o por qué. Corley, que había estado conversando en un rincón con otro de los hombres, se acercó finalmente, su expresión seria, pero su tono tan seguro como siempre. Lo que te han dicho no es mentira, Lenehan. No hay elección. Lo que está por venir es inevitable. ¿Pero por qué? Lenehan casi gritó, incapaz de contener su frustración. ¿Por qué todo esto? No puedo seguir sin entender. La mujer, que había permanecido callada todo el tiempo, por fin se movió. Su voz, cuando habló, fue tranquila pero firme. A veces, las respuestas no llegan de inmediato. A veces, es el tiempo quien te las da. Pero mientras tanto, solo debes confiar. El propósito de todo esto te será revelado cuando llegue el momento. Lenehan la miró, buscando algún atisbo de comprensión en su rostro, pero no halló nada que pudiera aliviar su creciente sensación de desesperación. ¿Cómo podía confiar en algo así? ¿Cómo podía estar seguro de que lo que le decían era la verdad, cuando todo parecía tan opaco, tan enigmático? Si todo lo que ocurría tenía un propósito, ¿por qué se sentía tan perdido, tan fuera de lugar? Un silencio incómodo llenó la habitación una vez más. Los hombres en la mesa intercambiaron miradas, pero ninguno se atrevió a hablar. Finalmente, Corley hizo un gesto hacia Lenehan, indicándole que se acercara. Es hora de comenzar, dijo simplemente. Lo que pase a partir de ahora no depende de ti. Solo sigue el camino, y todo se resolverá. Lenehan se acercó, su mente en un torbellino, mientras su cuerpo avanzaba casi por inercia. Frente a la mesa, había una carpeta, y Corley la abrió, mostrándole a Lenehan un conjunto de papeles y diagramas que no entendía. Parecían ser instrucciones, o quizás planes, pero todo lo que veía era un jeroglífico, una mezcla de palabras y símbolos que no lograba conectar. Esto es solo una parte del plan, explicó Corley, sin hacer mucho caso a la confusión de Lenehan. Lo demás vendrá después. Pero por ahora, necesitamos que hagas lo que se te pide. Lenehan miró a los demás hombres, esperando que alguno de ellos lo explicara, pero todos permanecían callados, observando como si fuera una pieza más en un rompecabezas que ellos ya habían resuelto. La sensación de ser un peón, de estar atrapado en una red de manipulaciones y secretos, lo invadió completamente. ¿Era esto lo que había estado buscando todo el tiempo? La mujer se acercó entonces, colocándose junto a él. No pienses demasiado, Lenehan. A veces, es mejor no hacer preguntas. Solo haz lo que te piden, y pronto entenderás. Alzó la vista hacia la puerta a través de la cual había entrado, como si la salida fuera algo tangible, algo que aún podía alcanzar si decidía dar un paso atrás. Pero no lo hizo. No podía. Algo lo mantenía allí, atrapado en un juego del que no podía escapar, y ni siquiera sabía si quería hacerlo. Corley, con su tono impasible, agregó, recuerda, Lenehan. Esto ya ha comenzado. Ahora, lo único que puedes hacer es seguir el curso. Este capítulo profundiza aún más en la sensación de aislamiento y desconcierto de Lenehan, mientras enfrenta una serie de revelaciones ambiguas sobre el plan de Corley y su propósito. El ambiente se llena de una sensación de fatalismo, con los personajes tomando decisiones por él, mientras él se ve obligado a seguir una ruta que no comprende completamente. La tensión se incrementa, y las preguntas de Lenehan sobre el significado de todo lo que está sucediendo siguen sin respuesta. A medida que el capítulo avanza, Lenehan se siente cada vez más atrapado, pero el misterio de lo que está por venir persiste, dejándolo en un estado de incertidumbre que solo aumenta la tensión. Capítulo 10 de Dos galanes de James Joyce. El aire en el cuarto se sentía más espeso, casi denso, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de secretos que se negaban a ser revelados. Lenehan observó los papeles dispersos sobre la mesa con una sensación creciente de que todo lo que había ocurrido hasta ahora había sido solo una preparación para algo mucho más grande. Algo que ni él ni Corley podían controlar por completo. Corley, con su mirada fija y su sonrisa en el rostro, parecía intuir la inquietud de Lenehan. Él no compartía las dudas que Lenehan sentía. De hecho, parecía estar completamente seguro, como si todo estuviera marchando según lo previsto,
sin lugar a la incertidumbre o la improvisación. La mujer, por su parte, se mantenía apartada, como siempre, observando en silencio, pero con la misma calma de siempre, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Algo en ella lo desconcertaba aún más. Su calma imperturbable lo hacía sentir más pequeño, como si fuera parte de un juego en el que no tenía ni voz ni voto. Todo esto es lo que necesitamos para comenzar, dijo Corley finalmente, señalando los papeles sobre la mesa. Estos son los puntos clave. Lo que hacemos ahora es simplemente una formalidad. El resto lo hemos preparado hace tiempo. Lenehan apenas entendió las palabras, pero las sintió como una sentencia. ¿Formalidad? ¿Algo que ya estaba preparado? Se sentía como una marioneta, y Corley, con su arrogante serenidad, era el titiritero. No entiendo nada, murmuró, casi sin quererlo. Corley no se inmutó ante su declaración. No es necesario que lo entiendas todo. Es más sencillo de lo que piensas. Solo sigue los pasos, y las piezas caerán por sí solas. Pero esas palabras no lo tranquilizaron en absoluto. Si todo fuera tan sencillo, ¿por qué no sentía que tenía control sobre nada? ¿Por qué la sensación de estar siendo arrastrado hacia algo que no comprendía no lo dejaba en paz? Había algo en el tono de Corley, algo que le decía que las cosas no eran tan claras como él quería hacerle creer. Uno de los hombres en la mesa, que hasta ese momento había estado en silencio, se levantó de golpe, y su silla se arrastró con un ruido metálico que resonó en la habitación. Lo que está claro, dijo con voz grave, es que no estamos aquí para charlar. Es hora de actuar. El cambio en el ambiente fue inmediato. La calma de antes se desmoronó, reemplazada por una tensión palpable. Los hombres se levantaron, sus movimientos precisos, como piezas de un mecanismo bien aceitado. Nadie hizo preguntas, nadie protestó. Todos sabían lo que debía hacerse, excepto Lenehan. Es momento de que tomes tu lugar en esto, dijo Corley, acercándose lentamente a Lenehan, sus palabras resonando en el aire. Has llegado hasta aquí. Ahora tienes que demostrar que eres parte de este juego. Lenehan lo miró, sin saber qué responder. Algo se movía en su interior, una mezcla de incomodidad y pavor que no podía controlar. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder, pero no tenía idea de qué forma afectaría su vida. ¿Qué clase de juego era este? ¿Y por qué sentía que él era solo una pieza en un tablero mucho más grande que él? La mujer, que hasta ese momento había permanecido quieta, se acercó a él. No te preocupes, Lenehan dijo, y por primera vez, sus palabras sonaron casi tiernas, como si estuviera tratando de tranquilizarlo. Nada de esto tiene que ver contigo. Solo sigue el curso y todo se resolverá. Pero esas palabras solo lo confundieron aún más. Si nada tenía que ver con él, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué se sentía atrapado en una telaraña de la que no podía salir? Antes de que pudiera articular otra palabra, Corley ya había comenzado a organizar a los demás, dándoles instrucciones que Lenehan no podía entender. Nadie parecía interesado en darle explicaciones. El grupo se movió con eficiencia, cada uno ocupando su lugar, y Lenehan se quedó atrás, como un espectador de una obra de teatro en la que no conocía el guión. Todo lo que sucedía a su alrededor parecía tener un propósito, pero él no era parte de ese propósito. Solo era una figura más, una pieza que se movía sin entender el juego. El ambiente se volvió más tenso a medida que los hombres comenzaban a hacer cosas que Lenehan no podía identificar. Había un murmullo bajo, como si todos estuvieran en medio de una conversación secreta de la que él no era parte. Los papeles sobre la mesa comenzaron a pasar de mano en mano, y el ruido de las hojas al moverse era el único sonido que se escuchaba en la habitación. La mujer se adelantó de nuevo y puso una mano en el hombro de Lenehan. Confía en mí. Esta es la única manera. Lenehan la miró, y por primera vez, vio en sus ojos una especie de resignación. Algo que le decía que ella ya sabía lo que iba a ocurrir. Lo había sabido desde el principio. El juego ya estaba en marcha, y él solo podía seguir el flujo de los eventos, como un río que lo arrastraba sin dejarle opción de nadar hacia la orilla. Con un último suspiro, Lenehan asintió. No sabía qué más hacer. No entendía por qué, pero sabía que no podía escapar de ese momento. Ya no importaba si comprendía o no lo que sucedía. Solo podía seguir adelante y esperar que las respuestas llegaran a su debido tiempo. La puerta se abrió, y uno de los hombres salió al pasillo, lo que hizo que el resto del grupo comenzara a organizarse rápidamente.
El aire estaba cargado de una anticipación que Lenehan no podía ignorar. Estaba a punto de dar el siguiente paso, uno que lo llevaría más allá de todo lo que conocía, hacia algo que no podía ni imaginar. Pero en ese instante, algo dentro de él le decía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Este capítulo es un punto de inflexión en la narrativa, ya que Lenehan se ve arrastrado aún más hacia el misterio de la trama sin entender completamente su rol. La sensación de desesperanza y falta de control se intensifica mientras él observa cómo los demás parecen tener claro lo que está ocurriendo, mientras él sigue en la oscuridad. La tensión crece, y Lenehan está atrapado en una corriente que lo lleva hacia algo desconocido, mientras las respuestas a sus dudas siguen siendo elusivas. La sensación de estar en una situación inevitable se intensifica, y todo apunta a que el juego está por alcanzarlo en su totalidad. Capítulo 11 de Dos galanes de James Joyce. El reloj en la pared parecía moverse de una manera extraña, como si cada segundo estuviera marcado por una presión que lo distorsionaba. Lenehan sentía que el tiempo mismo se estaba encogiendo a su alrededor, como si las horas estuvieran siendo comprimidas en algo más pequeño, más inalcanzable. Miró alrededor, buscando algo que le diera sentido, algo que le permitiera comprender qué estaba sucediendo. Pero todo seguía igual que antes. Una habitación cargada de sombras, de susurros y de miradas esquivas. Los hombres ya se habían organizado, y sus movimientos eran mecánicos, casi automatizados. Nadie hablaba, nadie se movía fuera de lugar. Corley se acercó a la mesa con una mirada fija, que parecía capturarlo todo a su alrededor. Su expresión era impasible, pero había algo en su actitud que indicaba que todo estaba bajo control. Todo, menos Lenehan, que se sentía más fuera de lugar que nunca. De alguna manera, Lenehan había llegado a entender que la clave de todo esto era no cuestionar. Si preguntaba, se perdería. Si dudaba, perdería su lugar en este juego. Las palabras de la mujer seguían resonando en su mente. Confía en mí. Esta es la única manera. ¿Qué significaba eso realmente? No podía evitar preguntarse si había algo en lo que él realmente pudiera confiar. ¿O acaso estaba destinado a ser simplemente un observador en un escenario en el que no tenía poder? Corley rompió el silencio de la habitación, su voz baja, casi como si no quisiera que nadie más escuchara lo que iba a decir, pero al mismo tiempo, lo suficientemente fuerte como para que Lenehan no pudiera evitar escucharlo. Lo que estamos haciendo aquí no es solo un juego, dijo Corley, con una mirada que no dejaba espacio a la interpretación. Es el primer paso en algo más grande. Algo que no se puede explicar con palabras, porque quien intente explicarlo caerá en la trampa de la mentira. Solo los que viven la experiencia pueden entender lo que realmente está en juego. Lenehan asintió, aunque no entendía nada. ¿Qué quería decir con algo más grande? Él no se sentía parte de algo tan imponente. Para él, esto era solo un enigma, una pieza de un rompecabezas que no conseguía ensamblar. Pero había algo en las palabras de Corley que lo mantenía alerta. Era como si, de alguna manera, le estuviera revelando una verdad sin decirla completamente. Y esa verdad, esa certeza silenciosa que no le llegaba a los oídos, lo inquietaba profundamente. Corley continuó, mientras los demás hombres se reunían a su alrededor, como si fueran piezas en un círculo alrededor de algo más grande, algo mucho más allá de Lenehan. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora nos ha traído a este momento. No podemos volver atrás. Lo que hacemos ahora, lo que decidimos, es lo que determinará el futuro. No hay más preguntas. Solo decisiones. Lenehan, como si fuera una marioneta obediente, observó cada movimiento de los hombres, cada gesto de Corley. Todo parecía tan calculado, tan premeditado. Si hubiese sido un juego, hubiera tenido más sentido. Pero esto no era un juego. Era algo mucho más profundo. Algo que se filtraba en su piel, que le tocaba el alma. La mujer que siempre estaba apartada, pero que de alguna manera parecía tener el control de todo, se acercó lentamente a Lenehan. Su mirada era suave, pero también decidida. No temas, dijo, como si pudiera leerle los pensamientos. Lo que está por suceder no es algo que puedas controlar. No lo entiendes ahora, pero llegarás a comprenderlo. Y cuando lo hagas, todo tendrá sentido. Pero Lenehan no estaba seguro de querer entenderlo. Había algo desconcertante en las palabras de la mujer. Algo que lo hacía sentir más perdido que nunca. Cada vez que creía que había encontrado una pista, algo más se interponía,
una nueva capa de misterio que solo lo alejaba más de la respuesta. Los hombres en la habitación comenzaron a moverse en silencio, organizando los papeles sobre la mesa, revisando los detalles con una precisión meticulosa. Nadie miraba a Lenehan, nadie le decía nada. Se sentía como un espectador atrapado en un drama del que no conocía el guión. Fue entonces cuando uno de los hombres se acercó a Lenehan con una carpeta en la mano. La abrió frente a él sin decir palabra, mostrándole una serie de diagramas y anotaciones que no lograba comprender. Los símbolos parecían formar un código, pero no podía descifrarlo. La confusión aumentaba dentro de él, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que no importaba si lo entendía o no. Ya estaba demasiado involucrado en todo esto como para dar marcha atrás. No pienses en esto como algo que puedas entender con la mente, dijo Corley desde el otro lado de la mesa. Lo que importa es que tú eres una parte esencial de esto. Lo entenderás cuando llegue el momento adecuado. Por ahora, solo sigue el flujo. Lenehan miró los diagramas de la carpeta, sintiendo una especie de vértigo al no entender lo que veía. Algo en su interior le decía que estaba comenzando a ser absorbido por algo mucho más grande que él. Algo que, por más que intentara resistirse, acabaría por arrastrarlo. Quizás ya lo había arrastrado. El murmullo en la habitación se hizo más fuerte, como si los hombres estuvieran involucrados en una conversación que Lenehan no podía seguir. En la mesa, los papeles cambiaban de manos rápidamente, y aunque no entendía el propósito de todos esos movimientos, sabía que de alguna manera, todo eso estaba conectado. Que de alguna manera, él también lo estaba. Un sentimiento de desesperanza comenzó a envolverlo. No era solo la falta de comprensión lo que lo afligía. Era el hecho de que, en el fondo, él sabía que no podría salirse de esto. El destino ya lo había atrapado, y lo único que podía hacer era seguir el curso. La puerta de la habitación se abrió de nuevo, y los hombres comenzaron a salir uno a uno, sin mirar atrás. La mujer fue la última en irse, y antes de cruzar el umbral, se volvió hacia él. Todo lo que tienes que hacer es esperar, dijo con una sonrisa tranquila. El tiempo hará su trabajo. No apresures las cosas. Y entonces, Lenehan se quedó allí, solo. En la misma habitación que había sido testigo de su transformación, de su caída hacia lo desconocido. Lo que quedaba ahora era esperar, como si su vida se hubiera detenido por completo, suspendida en el aire, en la expectativa de algo que ni él podía prever. Y mientras la puerta se cerraba tras él, sintió que el silencio de la habitación lo devoraba lentamente. Este capítulo profundiza en el sentimiento de desesperación y falta de control de Lenehan. A medida que los eventos se desarrollan a su alrededor, él se ve cada vez más atrapado en una situación que no comprende, pero de la que ya no puede escapar. Las palabras de Corley y la mujer, cargadas de promesas vagas, parecen ser lo único que lo mantiene en pie. La sensación de ser una pieza más en un juego mucho más grande crece, mientras Lenehan se enfrenta a una espera que lo consume, a la espera de algo que ni siquiera sabe si está preparado para comprender. Capítulo 12 de Dos galanes de James Joyce. Lenehan despertó con una sensación extraña, como si hubiera estado durmiendo pero sin haber descansado realmente. El silencio que lo rodeaba era profundo, casi opresivo, y la luz que se filtraba a través de la ventana parecía más sombría de lo habitual. El día ya había comenzado, pero él no sentía que realmente perteneciera a ese nuevo comienzo. Era como si el mundo se hubiera movido sin él, como si el tiempo hubiese continuado mientras él permanecía suspendido en una especie de limbo. La habitación estaba vacía, con excepción de algunos papeles dispersos sobre la mesa. Nadie parecía haber estado allí desde la noche anterior, y aunque los ecos de las conversaciones aún flotaban en su mente, la ausencia de los demás hombres le parecía más perturbadora que cualquier presencia física. El peso de la espera lo ahogaba. No sabía qué había estado esperando, pero lo que sí sabía era que el vacío que sentía no se llenaría fácilmente. Con lentitud, Lenehan se levantó de la silla y caminó hacia la mesa. Los papeles aún estaban allí, tal y como los había dejado la noche anterior. No entendía nada de lo que estaba escrito en ellos, pero la compulsión de tocarlos, de hacer algo, de sentirse involucrado en el proceso, lo empujaba a hacerlo. Tenía la sensación de que, de alguna manera, sus manos debían estar ocupadas para que su mente pudiera permanecer en marcha. Miró el reloj, aún no lo había escuchado sonar. Las horas parecían haberse detenido en su mente. Sus pensamientos no eran claros, y la confusión de lo que había sucedido comenzaba a ganar terreno.
Había algo en el aire, algo palpable que lo hacía sentirse fuera de lugar. Como si hubiera sido arrojado en medio de una historia de la que no podía escapar. Un leve golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. No había esperado a nadie, y la interrupción lo dejó aún más inquieto. Lenehan, ¿estás dentro? La voz era suave, casi dulce, pero había algo que no encajaba en la familiaridad de ese tono. No era la voz de la mujer, ni la de Corley, ni de los otros hombres. Era una voz que no se sentía como un eco de la última conversación. Era diferente, como si alguien más hubiera entrado en la escena sin que él lo notara. Sin pensarlo mucho, Lenehan se acercó a la puerta y la abrió. Un hombre estaba parado en el umbral. No lo reconoció al principio, pero su presencia le resultaba desconcertantemente familiar. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían ver a través de él, como si todo lo que él pensaba y sentía ya fuera conocido. ¿Puedo entrar?, preguntó el hombre, sin esperar respuesta. Se deslizó al interior sin siquiera hacer un gesto para pedir permiso. Lenehan no supo qué hacer. No sabía si debía decir algo o si la presencia de este hombre era parte de algo que ya estaba fuera de su control. ¿Quién eres? Finalmente, Lenehan preguntó, su voz casi ahogada por la extraña presión que sentía. Estaba convencido de que había visto a este hombre en algún lugar antes, pero no podía precisar cuándo ni dónde. El hombre sonrió levemente, un gesto que no alcanzó a iluminar sus ojos. No importa quién soy, respondió con voz baja y segura. Lo que importa es lo que vas a hacer ahora. Lenehan no entendía. Cada palabra que el hombre pronunciaba parecía estar cargada de un significado que él no lograba captar. Era como si hablara en un idioma secreto, uno que solo algunos podían comprender. Lo que voy a hacer. Lenehan repitió en un susurro, sin saber por qué. Sentía que había algo fundamental que debía comprender, pero el entendimiento le escapaba. La sensación de estar a punto de tomar una decisión importante le oprimía el pecho, pero al mismo tiempo, se sentía como un espectador en lugar de un participante. El hombre dio un paso más dentro de la habitación y se acercó a la mesa. Observó los papeles, y por un momento, Lenehan pensó que iba a hacer algún tipo de comentario, o incluso pedir que le explicaran lo que significaban esos símbolos que se dispersaban ante sus ojos. Pero no fue así. El hombre no dijo nada más sobre los papeles. En su lugar, se giró hacia él. Es hora de que lo entiendas. Todo esto, todo lo que está ocurriendo, tiene un propósito. Un propósito que no te será revelado hasta que lo vivas por completo. Lenehan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo inhumano en la forma en que este hombre hablaba, algo que lo hacía sentir más pequeño y más insignificante de lo que ya se sentía. No sabía si debía reaccionar, si debía intentar detener a este extraño que lo estaba llenando de una ansiedad cada vez mayor. ¿Por qué me dices esto? Lenehan preguntó, sin siquiera esperar una respuesta coherente. Estaba perdiendo el control de sus emociones, y el miedo comenzaba a llenar los vacíos de su mente. El hombre había llegado de manera tan abrupta que parecía haber alterado el equilibrio que él había intentado mantener, una ilusión de orden en medio del caos que se desarrollaba a su alrededor. Porque tú eres la clave, respondió el hombre, finalmente. Eres la pieza central de este juego, aunque aún no lo comprendas. Y lo que decidas hacer con tu vida a partir de este momento será crucial. No puedes escapar de esto, Lenehan. Ya no. Las palabras resonaron en su cabeza con una fuerza que lo dejó sin aliento. No pudo entender todo lo que había dicho el hombre, pero había algo en su tono que lo dejó helado. Como si la promesa, o quizás la amenaza, que lo rodeaba tuviera raíces profundas, invisibles, que se extendían hacia todas las direcciones, alcanzándolo en todos los rincones de su ser. El hombre caminó hacia la puerta, y antes de salir, se volvió hacia Lenehan una vez más. Recuerda, no tienes control sobre lo que está por venir, dijo con una calma inquietante. Solo prepárate para enfrentarlo. No puedes cambiar el curso de los eventos. Solo eres parte de ello. Con esas últimas palabras, el hombre se retiró, cerrando la puerta tras él con un leve clic que hizo que el eco de su presencia permaneciera en la habitación. Lenehan se quedó en silencio, la sensación de estar atrapado dentro de una espiral de la que no podría salir nunca más. El peso de la incertidumbre era cada vez más grande, y lo que había comenzado como un simple enigma parecía convertirse ahora en una condena silenciosa de la que no podía escapar. Este capítulo marca un punto crítico en la historia,
ya que Lenehan se enfrenta a un nuevo personaje, que parece ser una figura clave en el desarrollo de la trama. Las palabras de este hombre lo envuelven en una atmósfera de incertidumbre y miedo, donde la sensación de control desaparece por completo. Lenehan se ve más atrapado que nunca, y el misterio sobre el propósito de su existencia en este juego sigue creciendo. Cada palabra, cada gesto, parece apuntar a un destino que él no puede cambiar, sumiéndolo en una angustia existencial que lo empuja a un futuro incierto y, quizás, irreversible. Capítulo 13 de Dos galanes de James Joyce. El paso del tiempo se había vuelto difuso para Lenehan. Aunque las horas parecían deslizarse sin aviso, la sensación de que todo había perdido su ritmo natural lo invadía cada vez más. El silencio de la habitación ya no era tan perturbador como antes. Había algo en ese silencio que lo hacía sentir parte de él, una especie de vaciedad compartida entre los objetos, las paredes y, sobre todo, él mismo. El mundo exterior había quedado fuera de su alcance. Ahora, lo único que importaba era lo que sucedía dentro de esos muros. Él sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no podía dar con qué era exactamente. Las palabras del misterioso hombre aún flotaban en su mente, llenas de un sentido críptico que no alcanzaba a comprender completamente. Pero había algo en su interior, una especie de presagio, que le decía que las piezas de este rompecabezas comenzaban a encajar lentamente. Y aunque temía lo que eso podría implicar, también había algo en su ser que no podía evitar sentir curiosidad. De repente, un sonido ligero lo sacó de sus pensamientos. Un roce en la puerta, como si alguien la estuviera tocando con cautela. Lenehan se levantó al instante. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No esperaba a nadie. Los días anteriores habían sido marcados por una extraña quietud, y la aparición de este sonido, aunque mínimo, era suficiente para que su mente comenzara a inquietarse. Cuando abrió la puerta, no vio a nadie. Solo una pequeña carta sobre el umbral, cuidadosamente doblada. No había nombre, ni firma. Un simple pedazo de papel en el que se encontraba escrito, con una caligrafía conocida, pero lejana. Es hora de decidir. Lenehan sostuvo la carta por un instante, mirando las palabras, preguntándose quién las había dejado allí. No había duda de que pertenecía al círculo de personas que lo rodeaban, pero, ¿qué decisión se refería? ¿Acaso todo lo que había estado sucediendo hasta ahora había sido solo una preparación para este momento? El sentido de estar atrapado en un ciclo cerrado aumentó. Cada acción, cada palabra que había pronunciado en los días pasados, parecía haber sido una simple preparación para este punto crítico, este dilema final. Con un suspiro, Lenehan entró de nuevo a la habitación, cerró la puerta detrás de él y se sentó en la silla que había ocupado por tanto tiempo. El papel en sus manos ahora parecía una carga pesada, como si no solo fuera un simple mensaje, sino una condena que lo instaba a elegir algo que no comprendía. Volvió a mirar el reloj. Las agujas se movían con la misma indiferencia de siempre, marcando el paso de los minutos. Pero él ya no podía enfocar su mente en esas horas que pasaban. En lugar de eso, todo su ser estaba centrado en esa decisión a la que parecía estar siendo empujado con fuerza, aunque no tuviera idea de hacia dónde lo conduciría. Un golpe suave en la ventana lo distrajo. Esta vez, no se sobresaltó. No necesitaba mirar para saber quién estaba allí. Era la mujer. La misma mujer que había estado observando desde la distancia, siempre apartada, pero siempre presente. Ella no había hablado mucho en los días anteriores, pero Lenehan sentía que era la clave, la conexión entre todo lo que había ocurrido. La puerta de la ventana se abrió sin dificultad, como si no fuera la primera vez que sucedía. Lenehan, dijo ella, su voz tan suave como siempre, pero cargada de un peso que no se podía ignorar. Lo que has estado esperando ha llegado. Ya no hay marcha atrás. Este es el momento para elegir. Elegir, repitió él, como si la palabra le perteneciera a otro. Todo parecía estar sucediendo a una velocidad que él no podía controlar. Cada acción, cada palabra, lo empujaba más cerca de un punto al que no sabía cómo llegar. ¿Qué elección se refería? ¿Acaso le correspondía el decidir algo tan importante cuando, a lo largo de todo este proceso, había estado arrastrado por los demás? La mujer observó su confusión con una mirada que no ofrecía ninguna respuesta directa, pero su presencia transmitía una comprensión más profunda, como si todo lo que él sentía hubiera sido ya previsto, ya calculado. Como si él ya hubiera tomado una decisión mucho antes de que siquiera supiera lo que debía decidir.
No temas, continuó ella, acercándose un paso más. Lo que parece un enigma es simplemente el reflejo de la realidad que está por venir. Tienes miedo, y eso está bien. Pero recuerda, el miedo es solo una ilusión creada por la mente. No dejes que te controle. Linnea la miró fijamente, intentando comprender sus palabras. El miedo había estado presente todo el tiempo, como una sombra que lo acompañaba constantemente. Pero al escucharla, sintió que una pequeña chispa de claridad comenzaba a encenderse en su mente. No había claridad total, pero la idea de que su miedo pudiera ser solo una ilusión, un obstáculo creado por su propia mente, lo hizo sentir una extraña sensación de alivio. ¿Entonces qué debo hacer?, preguntó finalmente, con una mezcla de impotencia y desesperación. La mujer lo miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando su reacción, midiendo la profundidad de sus palabras. Debes elegir lo que crees que es correcto. Y no te preocupes por las consecuencias. Lo que importa es que elijas. Todo lo demás se alineará después. Con esas palabras, la mujer desapareció tan rápidamente como había llegado. La ventana se cerró con un clic, y la habitación volvió a sumergirse en ese silencio abrumador que la había caracterizado. Linnea se quedó allí, sentado, observando la carta en sus manos. Sus dedos temblaban ligeramente, pero había algo en su interior que ahora era más claro. Sabía que no podía escapar de la situación. Sabía que la elección que tenía que hacer no era entre diferentes caminos, sino entre aceptar lo que ya estaba sucediendo y seguir adelante, o intentar resistirse, aunque eso significara perderse en la oscuridad. El reloj siguió marcando el paso del tiempo, pero Linnea ya no podía medir las horas como antes. Se levantó y caminó hacia la mesa, observando los papeles que seguían allí. El destino estaba frente a él, tan claro como nunca. Ya no podía seguir esperando. El momento de decidir había llegado. Este capítulo marca el clímax de la tensión interna de Linnea, quien finalmente se enfrenta a la necesidad de tomar una decisión crucial en medio de todo el caos que lo rodea. A lo largo del capítulo, la sensación de estar atrapado entre diferentes fuerzas se intensifica. Las palabras de la mujer le dan la clave para comprender que el miedo y la incertidumbre solo existen porque él se deja dominar por ellos. El acto de elegir es el paso que lo separará de la confusión, aunque la decisión misma sigue siendo un misterio. La elección ya no parece una opción, sino un acto inevitable que lo llevará, finalmente, a su destino. Capítulo 14 de Dos galanes de James Joyce. El tiempo, como un río que fluye sin detenerse, continuó su marcha indiferente al confuso laberinto en el que Linnea parecía estar atrapado. Mientras sus pensamientos se revolvían, el peso de la decisión que debía tomar no lo abandonaba. Cada momento que pasaba parecía una eternidad, una pausa de incertidumbre que se extendía cada vez más. Las palabras de la mujer seguían resonando en su mente, pero no alcanzaba a entender completamente lo que implicaba su elección. ¿Qué haría cuando ya no pudiera evadir lo inevitable? ¿Cómo podría decidir algo tan trascendental cuando su vida parecía estar marcada por una serie de eventos que escapaban a su control? Con un suspiro, se levantó y comenzó a caminar por la habitación, intentando organizar sus pensamientos. El aire se sentía denso, como si las paredes de la pequeña estancia comenzaran a cerrarse sobre él. Se sentó nuevamente en la silla junto a la mesa y observó los papeles sobre ella. Sin saber exactamente por qué, los tomó entre sus manos y comenzó a leer las palabras que había ignorado hasta ese momento. Los símbolos no le eran familiares, pero algo en su interior le decía que había algo más allá de la superficie, algo que debía entender, algo que se le escapaba pero que estaba a punto de revelarse. Fue entonces cuando el sonido de un paso en el pasillo lo hizo levantar la cabeza. Linnea se acercó a la puerta, sintiendo que, en el momento en que la abriera, algo cambiaría. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, no era otro desconocido quien estaba frente a él, sino un hombre que reconoció inmediatamente. Corley. Su rostro, como siempre, llevaba consigo esa mezcla de arrogancia y desdén, como si cada paso que daba estuviera calculado para mantener su dominio en el mundo que lo rodeaba. Linnea, dijo Corley, sin preocuparse por las formalidades. He venido a hablar de lo que viene después. Linnea lo miró, sin saber qué decir. No sabía si sus palabras significaban una amenaza o una oferta, ni tampoco entendía qué papel jugaba Corley en todo esto. Sin embargo, la presencia de Corley en ese momento parecía inevitable,
como si fuera una pieza que debía encajar en la narrativa que Lenehan había estado intentando evitar. ¿Qué sabes de lo que está pasando? Lenehan finalmente se atrevió a preguntar. La incertidumbre lo había estado consumiendo, y ahora, frente a Corley, la necesidad de respuesta se volvió urgente. Corley lo observó con una mirada burlona, como si disfrutara de la confusión de Lenehan. Lo que está pasando es lo que siempre ha estado pasando, Lenehan. Solo que ahora tienes que enfrentarlo. No puedes escapar de tu destino. ¿Destino?, repitió Lenehan, con una mezcla de desesperación y rabia. No sé qué destino es ese. Nadie me ha dado respuestas claras. No entiendo qué se espera de mí. Corley hizo un gesto de indiferencia, como si las preocupaciones de Lenehan fueran insignificantes. No tienes que entender todo, Lenehan. Solo tienes que aceptar lo que viene. Es lo único que puedes hacer. Lenehan se quedó en silencio, mirando a Corley. Las palabras del hombre sonaban vacías, como si estuviera hablando de algo más grande, de un concepto abstracto que escapaba a cualquier tipo de comprensión lógica. Era como si Corley fuera consciente de que ya no había retorno, de que el juego había comenzado y que las reglas ya no podían ser cambiadas. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué se supone que debo hacer? Lenehan preguntó, ya agotado por las preguntas sin respuestas. Estoy atrapado entre lo que quiero y lo que debo hacer. ¿Qué es lo correcto? Corley no respondió inmediatamente. Dio unos pasos hacia la mesa, observando los papeles con una calma desconcertante. Parecía que él sabía lo que esos papeles representaban, pero no ofreció ninguna explicación. En lugar de eso, volvió a mirar a Lenehan. No es una cuestión de lo que es correcto, Lenehan. Es una cuestión de lo que debe suceder. Y ya está sucediendo. Tú no decides cómo se desarrollan las cosas, solo estás aquí para ser parte de ellas. Lenehan sintió que el peso de esas palabras lo aplastaba. Era como si todo lo que había intentado entender, todo lo que había creído que tenía el control de su vida, estuviera siendo arrasado por una fuerza mucho mayor que él. La sensación de ser una marioneta, de estar atrapado en una trama en la que no podía influir, lo consumió. Y, sin embargo, había algo en su interior que le decía que aún tenía una oportunidad, que aún podía elegir. «¿Y si no quiero ser parte de esto?», murmuró Lenehan, con una voz vacilante. Corley lo miró fijamente, sin expresión. «No puedes no ser parte de esto. Ya has dado un paso, y ahora no puedes detenerte. Elige lo que quieras, pero recuerda que las decisiones tienen un precio». Las palabras de Corley golpearon a Lenehan como un puño. El precio. Había algo siniestro en esa afirmación. Como si cualquier elección que tomara estuviera destinada a costarle algo importante, algo que no podría recuperar. Lenehan, completamente agotado por la conversación, se dejó caer nuevamente en la silla. La habitación parecía volverse más pequeña, más claustrofóbica. Las respuestas seguían eludiéndolo, y el peso de la decisión continuaba ahí, tan presente como el aire que respiraba. Corley, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Lenehan solo con sus pensamientos. La puerta se cerró suavemente detrás de él, pero el eco de su presencia permaneció en la mente de Lenehan, resonando con la fuerza de un trueno lejano. Lenehan se quedó allí, con la carta aún en las manos, la sensación de estar atrapado entre dos mundos, entre lo que debía hacer y lo que sentía que era correcto. Las horas pasaban sin que pudiera hacer nada para detenerlas, y el peso de la decisión seguía creciendo, desbordando los límites de lo que podía soportar. La elección, inevitable e inminente, se acercaba cada vez más, y Lenehan sabía que, al final, no importaba lo que decidiera. Ya no había vuelta atrás. Este capítulo marca una profundización en el conflicto interno de Lenehan. La confrontación con Corley lo enfrenta aún más con la naturaleza inmutable de lo que está sucediendo. A pesar de sus intentos de escapar, Lenehan se ve arrastrado por un destino del cual no tiene control. Las palabras de Corley le recuerdan que, aunque intente resistirse, el flujo de los eventos ya está más allá de su capacidad para cambiarlo. La tensión alcanza su punto máximo, y la pregunta sobre la verdadera naturaleza de su destino y la elección que debe hacer se vuelve aún más angustiante. Capítulo 15 de Dos galanes de James Joyce. La tarde ya había caído, y el cielo, cubierto de nubes grises, parecía una extensión interminable de melancolía. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos,
como faros de esperanza en un océano de incertidumbre. Lenehan, sentado frente a la ventana, observaba el horizonte sin ver. Su mente seguía atrapada en el mismo ciclo de pensamientos que no lo dejaban en paz. No importaba cuánto intentara concentrarse, las palabras de Corley seguían rondando en su cabeza, como ecos lejanos de una realidad que no podía rechazar. El tiempo, como siempre, seguía avanzando, pero para Lenehan parecía haberse detenido. Los minutos y las horas ya no tenían importancia. Lo único que le quedaba era la elección que debía tomar, pero no sabía qué elección era la correcta. No sabía si quedaba algo por hacer. La incertidumbre lo consumía lentamente, como si cada parte de su ser estuviera desmoronándose bajo el peso de la duda. Se levantó de la silla con una decisión repentina. No podía quedarse allí, atrapado en sus propios pensamientos, esperando que algo ocurriera para darle una respuesta. No podía seguir siendo una marioneta de las circunstancias, atado a la voluntad de otros, incapaz de decidir su propio destino. Tomó la carta que había estado sosteniendo durante días y la observó una vez más. Las palabras, aunque claras en su significado, parecían despojadas de cualquier poder sobre él. Ya no sentía miedo. Ya no sentía esa sensación de impotencia que lo había invadido en los días anteriores. Algo había cambiado en su interior, algo que no podía identificar, pero que era tan real como la habitación que lo rodeaba. Con un movimiento decidido, arrugó la carta y la tiró al suelo. No necesitaba más símbolos, más pistas crípticas o advertencias vacías. Sabía lo que debía hacer. La elección no podía seguir siendo una carga, no podía seguir siendo una amenaza. El miedo había sido superado por la necesidad de acción, por la necesidad de poner fin a la espera. La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. Lenehan no tuvo que mirar para saber quién estaba allí. Era ella, la mujer que había aparecido antes. Su presencia en ese momento no le sorprendió, aunque la intensidad de su mirada lo hizo sentir vulnerable. No había necesidad de palabras. No había necesidad de preguntas. Todo estaba en sus ojos. Ella era la respuesta que había estado buscando, el catalizador que lo empujaba a actuar. No tienes que temer, Lenehan, dijo ella, su voz suave, pero firme. La decisión ha sido tomada, y lo sabes. No hay vuelta atrás. Él la miró con una mezcla de desesperación y claridad. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿Cómo podía saberlo ella, si él mismo aún no lo entendía completamente? Pero, comenzó Lenehan, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Ya no importaba lo que pudiera decir. La elección había sido tomada, y él había sido el que la había hecho. No importaba el peso de la incertidumbre, no importaba lo que sentía. Lo que realmente importaba era que ya no podía seguir siendo un espectador de su propia vida. Ya no podía seguir buscando respuestas que no existían. La mujer, con una leve sonrisa en los labios, dio un paso hacia él. Era como si todo lo que él había experimentado hasta ese momento hubiera sido solo un preludio, una prueba de lo que vendría después. Lo que temías no es lo que sucederá, continuó ella, sus palabras tranquilizadoras pero misteriosas. Este es solo el principio. Pero es un principio que no puedes evitar, ni siquiera si quisieras. Lenehan cerró los ojos, sintiendo como la presión en su pecho comenzaba a aligerarse. No podía entender todo lo que estaba sucediendo, no podía comprender cómo las piezas se habían encajado de esa manera, pero en ese momento, no importaba. Lo que realmente importaba era que había dejado de luchar contra lo inevitable. Había aceptado lo que venía. El sonido de pasos resonó en el pasillo, un sonido que lo sacó de su ensoñación. Al abrir los ojos, vio a Corley nuevamente, con su sonrisa arrogante, como si nada hubiera cambiado. Pero esta vez, Lenehan no lo miró con miedo ni con odio. Ya no sentía nada en particular por él. Corley había sido solo una parte del proceso, una pieza más en el complicado rompecabezas que finalmente comenzaba a encajar. Ya es hora, dijo Corley, su voz grave y segura. El momento ha llegado, Lenehan. Ya no hay más excusas. Elige, y enfrenta las consecuencias. Lenehan asintió, una sensación de calma lo invadió. No sabía exactamente lo que venía, ni lo que sucedería después, pero algo dentro de él le decía que todo encajaría en su lugar. Lo que había comenzado como una serie de decisiones turbias, de incertidumbres y miedos, ahora se había transformado en un acto de aceptación.
La elección ya no era una carga, sino una liberación. Lo haré, dijo finalmente, con una voz que resonó con la certeza de alguien que había encontrado la paz en medio de la tormenta. La mujer le sonrió y, con un gesto suave, desapareció de la habitación. Corley, sin decir más, dio media vuelta y salió también, dejándolo solo, pero no más solo que antes. Porque ahora, por primera vez, Linnea comprendía que la elección no había sido un dilema sin solución. Era la liberación de su propia voluntad, la aceptación de un destino que solo él podía definir. La puerta se cerró tras él, y Linnea, en silencio, se sentó nuevamente en la silla frente a la ventana. El cielo ya no parecía tan sombrío. Las luces de la ciudad brillaban como antes, pero ahora tenían un nuevo significado. Algo había cambiado en él, algo que lo hacía sentir más completo, más alineado con el flujo del universo. El peso de la incertidumbre había desaparecido. Había tomado su decisión. Y, finalmente, había encontrado la paz. Este capítulo concluye la historia de Linnea, quien finalmente hace frente a su destino, enfrentándose a la elección que había estado evitando. A través de la interacción con los personajes y la aceptación de lo inevitable, Linnea llega a un momento de resolución. Ya no es un espectador de su vida, sino un participante activo que ha decidido aceptar las circunstancias tal como son. La incertidumbre y el miedo que lo habían definido durante toda la obra se disipan cuando decide rendirse a lo que está por venir. Con esta última elección, Linnea alcanza una forma de paz, entendiendo que la vida es un proceso de aceptación, no de control. Y así llegamos al final de Dos galanes de James Joyce. Espero que hayas disfrutado de esta fascinante travesía literaria. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más historias. ¡Hasta la próxima!